Buenas tardes, estamos acá en un nuevo ciclo de diálogos de Mundo Psi. Somos Paula Martínez y Agustina Castillo, las dos licenciadas en psicología, especialistas en vínculos. Decidimos crear este espacio de Mundo Psi hace tiempo, pero en situación de pandemia y de cuarentena estamos trabajando con los temas que nos convocan, que tienen que ver con lo que va pasando en la cuarentena en diferentes ámbitos. ¿Sí? Lo que es la familia, lo que es el colegio, lo que tiene que ver con la nutrición, bueno, diferentes cuestiones que fuimos tomando y que iremos desarrollando más adelante. La idea es poder pensar junto a otros y poder construir puentes para atravesar esta cuarentena de la mejor manera posible. Agus, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andás, Paula? Hola, Hola. Silvina. Bueno, Hola. hoy nos convoca el aprendizaje. Es una de las temáticas que en los talleres que hacemos para adultos los martes tempranito, para los abuelos y para los papás los sábados a las 10:30 de la mañana. En esos talleres fuimos viendo que el aprendizaje era una encrucijada de la pandemia muy complicada. Esto de ser papás en una compu, a veces sin elementos, porque no hay tantas computadoras, el internet se corta, y reemplazar a ese otro que es tan importante en esa función social para la subjetividad de los niños. Es una de las problemáticas más complejas de la pandemia, y acá estamos. El Mundo Psi es un servicio abierto a la comunidad para ayudar a la gente, y bueno, ojalá esta charla les venga bien a los papás y podamos ayudar a cada niño que está sufriendo de ese Zoom, que ya nadie está pudiendo tolerar, pero que hay que seguir conectándonos, ese otro que está en la pantalla. Bueno, Silvi, bienvenida. Silvi es una profesional que trabaja en red con nosotras hace mucho, a la cual queremos mucho y respetamos mucho. Hola, Silvi. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Hola, Agus, hola, Paula. Bueno, ¿me Hola, escuchan bien? Silvi. Sí. Perfecto. ¿Me escucha bien? Porque por ahí a veces falla esto. Bueno, sí, yo creo que esta presentación donde hablar del aprendizaje en estos momentos es un desafío porque esta situación, ¿sí? Este nuevo desafío que nos presenta la pandemia nos permite replantear el lugar que ocupaba la escuela en la vida de todos y también las distintas maneras de aprendizaje, ¿sí? Porque hay como un imaginario y sobre todo en los niños, también en los adultos, de que en el único lugar donde se aprende es en la escuela. Claro. ¿Sí? ¿Dónde aprendes cosas? Cuando uno le pregunta a un niño dónde aprendes cosas, en la escuela, ¿sí? Uh-huh. Cosa que es verdad, en la escuela aprenden muchas cosas, pero también se puede aprender en otros lugares. A mí me resulta muy interesante, también muy cansador, porque no soy una de la generación de la tecnología, digamos, la tecnología entró en mi vida bastante más tarde de lo que entra en las generaciones de ahora. Entonces, a veces me resulta cansador el acceso, ¿sí? Los dispositivos, pero la verdad es que es apasionante. Qué bueno. Sí, yo te iba a comentar que cuando nosotros publicamos en redes esta charla con vos, surgieron un montón de interrogantes, recibimos muchísimas preguntas, recibimos un montón de consultas, al punto que, bueno, nos cuestionamos si una charla iba a alcanzar, porque realmente es algo que en donde los papás están poniendo mucho el foco en esta cuarentena, ¿no? Es un gran tema de preocupación. Creo que un poco sucede porque, bueno, frente al encierro es interesante cuestionarse lo que sucede adentro de casa, y en este momento algo que está muy presente es el tema del aprendizaje en casa, ¿no? O sea, digamos, más allá de que esto realmente ocupa un lugar adentro de la familia, en el encierro no tenemos demasiadas cosas para pensar, ¿no? Más que lo que va acotando y lo que va pasando en el día. Sin lugar a dudas, además, porque realmente las horas que los chicos tenían dedicadas a la escuela, ahora están en casa. Y entonces, ¿qué se hace con eso? Y si los chicos no se van a ver afectados.
Convengamos que acá esto trae un montón de análisis, depende de las situaciones, ¿sí? Porque no es lo mismo un niño de clase media en una ciudad que un niño en un estado de precariedad social que no tiene acceso a cosas básicas. No los tuvo antes tampoco, digamos, ya estaba... ya te habían quitado esas posibilidades, sí, como el comer. La escuela, además del lugar donde estaban, era un lugar donde comían, donde no solamente aprendían o socializaban, sino también comían, ¿sí? Entonces ahora todo eso se vio modificado. Las realidades son muy diferentes y en este país que es tan grande y tan diverso y desigual, se pueden plantear muchos escenarios. No hay un único escenario. Claro, por eso es tan apasionante todo esto. Claro. Nosotras, mi realidad dentro de la clínica, del trabajo clínico con los niños, es una realidad que les diría que es muy, muy benevolente, porque en realidad los chicos tienen acceso, si bien habrá dificultades de 1 o 2 dispositivos que tengan o no en la casa por utilizar, la realidad es que son chicos que están en hogares donde están cuidados, sostenidos, tienen un plato de comida, tienen una cama, tienen un espacio, pero bueno, hay chicos que no, entonces es como que hay muchos, yo imagino que hoy las decisiones a nivel político deben ser muy complejas en función a los diferentes escenarios que se van presentando. Sí, por eso yo, Silvi, pienso en esa palabra apasionante, porque nosotras con Paula nos está pasando que, como también estamos haciendo los talleres para profesionales, y a veces hay profesionales que trabajan en esas situaciones con la pobreza cara a cara, es muy gratificante, por eso usé esa palabra, que en ese sufrimiento psíquico que jamás estuvimos tan cercanos a la muerte o a la posibilidad de morir y tan desprovistos de posibilidades, la gente pobre aún mucho más, poder ayudar con la palabra en un efecto cadena es conmovedor. Por eso dije apasionante, porque algo hacemos hoy parece otro. No importa cuánto, pero algo movemos, y esto del mundo psi a mí me da placer porque surgió en un momento de mucha desprotección, donde nosotros también estamos cansados y viviendo situaciones críticas en la cuarentena, encerrados, con cada uno con su historia, pero poder con la palabra mover subjetividades es lo más hermoso del mundo, y eso es ilimitado. Yo saben que quería tomar, que me parece que es una temática para otro taller, qué pasa con el manejo de los dispositivos con los docentes, porque eso también le llega al niño. Son dispositivos novedosos que los docentes están aprendiendo a manejarlos, y a veces el Zoom genera algo del orden de la muerte de la subjetividad. Por ahí es muy trágico decirlo así, pero de lo asubjetivo, o sea, cuando el sujeto no se encuentra en esa pantalla, cuando dejó de ser sujeto y pasó a ser alguien que está ahí dando vueltas. Y eso también es algo a construir, que los docentes lo están intentando como pueden, con los adolescentes, con los niños, con las distintas edades. Y otra temática también re importante es la del jardín, donde en los talleres de papás los nenes chiquititos no quieren hacer las cosas, pero cuando les decimos nosotras que lo liguen al placer y no les digan que es del jardín, se enganchan. Entonces, bueno, es toda una revolución subjetiva para papás, docentes, y esta transformación del dispositivo me parece que es fundamental que lo trabajemos. No creo que hoy nos dé el tiempo, pero bueno, poder ayudar también a ver cómo se puede manejar esto de estar todos en una pantalla y construir ahí subjetividad, en el docente y en los niños. Me parece eso es un desafío enorme que tenemos. Enorme. Sí, creo que de esto se desprenden muchas aristas y muchas cosas para pensar. Porque también es cierto que los docentes generalmente tampoco pertenecen a generaciones donde la tecnología está desde sus arranques. Entonces, utilizan una herramienta que para los niños es más cercana, y ellos quedan, esta asimetría tan necesaria para que se dé un aprendizaje,
parece que se invierte, ¿no? Los que saben son ellos y la maestra los escucha. No, señor, tiene que hacer tal cosa, tenés que poner, y le explican a la docente. Cosa que está muy buena en algún punto, pero también deja al docente en un lugar que el niño la coloca, bueno, esta mucho no sabe. De alguna manera, esto de la simetría se está como desvirtuando. Por eso habría que darle a los docentes, y esto por ahí hay que extenderlo y hay que hablarlo en otros ámbitos con gente que está en este tema, darle herramientas y explicarle cómo es el acceso. Además de para construir subjetividad, ¿sí? Solamente por el solo hecho de manejar un dispositivo, ¿sí? Sí, no y además también... Sí, también por lo que va generando, porque yo un poco lo que voy escuchando en la clínica es que esta falta de experiencia de la educación virtual, lo que generan los chicos es mucho aburrimiento, ¿no? Un adulto que por ahí no encuentra la forma, no encuentra la manera de llevar a un grupo adelante de forma virtual, genera que estén o con las cámaras apagadas, porque además es eso, ¿no? Deciden cuándo prenderlas y cuándo apagarlas, por más que silencian. Totalmente, está la indicación de, bueno, tengámosla prendida, pero tienen como esta agilidad, ¿viste? De decir, bueno, no puedo, se desconectó. Ayer un paciente me decía, yo le digo que se me fue Wi-Fi y me pongo a jugar a la Play mientras tanto, ¿no? Como tienen estas Totalmente. cosas que son fabulosos en el pensamiento, pero también uno se queda pensando, bueno, qué es lo que llega del aprendizaje que este docente intenta transmitir también, ¿no? Porque han cambiado las reglas, entonces las reglas las ponen los niños en este momento, y eso tiene grandes riesgos, ¿no? Totalmente. Y después vemos en perdón. No, te escucho. Después digo. Que esto sucede, esto que vos decís es así tal cual, ellos tienen el poder de silenciarte, de verte cuando quieren, entonces hasta de escribir, porque cuando uno utiliza, por ejemplo, la pizarra del Zoom, ellos también pueden intervenirla. Ya no, si uno se los habilita, pueden ellos escribir en un teclado normal, con una tipografía de máquina, pero si no pueden dibujar. Y a mí me ha pasado chicos que han dibujado cosas encima de lo que yo estaba haciendo. Esto es impensado en un contexto de clase, de aula, o también en el consultorio, bueno, se manejan otros códigos y hay otro encuadre, pero en un aula, un chico que se levante a amarracharle el pizarrón a la maestra, convengamos que no es lo habitual. Y ahora acá puede ser hasta una gracia que ellos hacen. Claro. Igualmente a mí me parece que es muy interesante lo que ustedes me plantearon al principio. ¿Qué pasa? Porque acá hay como mucha demanda de parte de los padres con respecto a qué hacer, si estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Si estamos pudiendo dar respuesta a la necesidad de los chicos hoy. Como Silvi, no hay... te interrumpo un cachito, que quería tomar eso antes que lo desarrolles, porque acá lo que se revolucionó también es lo vincular entre esa relación entre el padre y el niño, porque un niño aprende como es, y esto lo hablamos mucho, las múltiples variables que ingresan en el aprender para nosotras, ¿no? Desde el paradigma de la complejidad. Entonces Totalmente. Hay un uso y un abuso de la cuarentena, digamos. Ese niño se vinculaba de una manera con esos papás, y ahora esta pandemia viene a reforzar un montón de cuestiones vinculares que son muy interesantes, donde algunas sintomatologías se opacaron y otras se reforzaron. Eso depende de caso por caso. Pero sí que hay una revolución y que el padre no encuentra, por un montón de motivos, cómo hacerse cargo de eso que hacía la escuela tantas horas. Por eso creo que es una temática muy complicada para los papás y también para el niño. Primero, yo creo que y esto es lo que intento hacer con los padres de los chicos que yo atiendo, o las personas que me van consultando. En la escuela es la escuela, nosotros no podemos tratar de cumplir con toda la exigencia que la escuela presentaba, o tratar de replicar, palabra que te gusta a vos, Agustina, la escuela en casa, porque no se trata esto, no se puede hacer esto. Significantes que nacen en la pandemia, Silvi. Exactamente.
Entonces, yo les diría que relajen, que en ese sentido, que no se pongan, no se paren sobre la exigencia, tanto sobre la exigencia del cumplir, porque primero que esto lo están diciendo hasta a nivel ministerial, ¿viste? Dicen, a ver, no estamos pidiendo, a los chicos no los vamos a estar evaluando, no vamos a estar exigiendo desde un lugar de pensar que están haciendo lo mismo en casa que en la escuela, porque es ilógico y es imposible, ¿sí? Porque los padres, además de acompañar a los niños, tienen sus otros deberes, ¿sí? Trabajo, la casa, ¿sí? La organización familiar, a veces hay más de un hijo. Yo lo que creo que acá hay que tratar es bajar un poco la exigencia, sí dar un orden y un marco, no es que, bueno, no se hace nada, listo, estamos como de vacaciones, este año ya está perdido, ¿sí? Que esto también, porque lo que uno ve es que hay cosas muy polarizadas, los padres súper exigentes y exigidos ellos con el rendimiento y otros que dicen, bueno, lo hacemos cuando podemos. Esas, Silvi, son defensas que vamos viendo con Paula, bueno, Poli, Paula, mi amiga Poli, la profesional Paula, no, porque las defensas frente a la pandemia, la forma de investirla, de tolerarla ha sido como cada sujeto ha podido, entonces son defensas o más rígidas o una cosa de la negación, ¿no? Entonces Claro. eso también es interesante, acompañar a los papás y ver de qué manera se pueden parar. Nosotras en los talleres, cuando vamos trabajando esta cosa super yoica que apareció en los papás, que todo hay que hacerlo, igual que el docente, de la misma manera, y les decimos, no, relájense, y vamos viendo en las semanas que van bajando la ansiedad, y los chicos también. Había aparecido angustia en algunos, y con estas intervenciones ligadas al placer, ¿no, Paula? Cómo se fueron como Sí, yo soltando lo los que, chicos y los padres. totalmente, totalmente lo que dice Agustina es totalmente real, y también lo que hay de fondo acá, que he podido observar, es como una gran fantasía de parte de los papás, de que este año es un año en donde los chicos no van a aprender, qué consecuencias hay desde lo pedagógico. Entonces, por momentos se les transforma esta exigencia también como, bueno, soy el que le está enseñando y le tengo que enseñar perfecto, porque si no aprende, pierde el año. ¿Y qué va a hacer el año que viene con este año? Viste, como que hay mucha fantasía y mucho temor a las consecuencias pedagógicas, malas, Claro. negativas, ¿no? Sí. Esto veo yo. Sí, esto pasa en estos papás que sobre todo tienen, como dice Agustina, más una respuesta súper yoica frente a lo que está sucediendo. Ahí, a ver, hay tantas, por eso cuando arranqué diciendo que el imaginario es que en el único lugar donde se aprende es en la escuela, o donde aprendemos es en la escuela, en la casa también, y hay un montón de formas de aprender, donde todo esté más vinculado al placer, no a la exigencia. Como dar, creo que este es un gran desafío de este momento, como dar un giro. Nuevamente, estamos hablando de un contexto donde acompañan una cantidad de factores que en otros no se dan, ¿sí? Estamos hablando de un contexto social particular, ¿no? Único. Es como también es un recorte, ¿sí? Me parece que tengo que aclarar esto, porque no sucede en todas las situaciones lo mismo, ¿sí? Porque no hay garantizadas cuestiones básicas. Pero bueno, en este contexto de estos padres que consultan y que tienen la inquietud de pensar en estas cuestiones y la inquietud y la posibilidad psíquica y social para hacerlo, creo que habría que trabajar mucho esta cuestión ligada al aprender junto con el placer. Porque una de las cosas que tenemos vedadas, y también en eso yo creo que la escuela ha sido un factor que colaboró en esta decisión que se da entre el aprendizaje y el placer por aprender. Como que vamos encontrando que a medida que los chicos también están dentro del sistema escolar, van perdiendo esa inquietud por el conocimiento, por el aprendizaje, ¿sí? A veces Claro. eso está vinculado a la exigencia también, ¿sí? A la exigencia de la nota, de las cosas que tengo que hacer y no me gustan, de cómo un docente, a veces nos toca un docente que no es
no es lo Silvi, te hago una suficientemente. pregunta. Te hago una pregunta que me parece re interesante. Se nos vuela el tiempo y Ay, sí. me resulta tan atrapante. ¿Cómo se maneja lo íntimo? Porque ayer una de las preguntas que nos llegó era, ¿cómo se maneja lo íntimo y lo público? Porque, ¿qué deben hacer los padres? ¿Dejarlos solos en la habitación? ¿Ingresar? Qué atrapante eso, ¿no? Porque, a ver, cuando el niño va a la escuela, el padre no está en la escena. Y ahora está. Entonces, yo ahí veo también extremos. Como Sí, que los padres en el WhatsApp hablan del aprendizaje, algunos como si fuese de ellos, y otros claro. no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo crear puentes, como decimos con Paula, psíquicos, para que el niño entienda que es de él el aprendizaje, pero que también entienda que mamá y papá lo pueden acompañar? Qué paradoja, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es fundamental porque yo lo veo en la práctica clínica. Yo en el consultorio estoy solo con los niños, sola con los niños, y ahora no. Yo escucho a los padres, a pesar de que pido que sea un espacio, es inevitable. Además, los sonidos se amplifican en estos dispositivos. El hermano que grita, cosas interferencias que yo antes no tenía. Y hoy esto aparece, ¿sí? Claro. Yo creo que hay que instar a los padres a que le den un lugar donde ellos no participen, en la medida de lo posible, nuevamente, ¿no? Pero que cuando tienen una clase virtual con sus profesores, sus maestros, sus compañeros, que sea en su dormitorio, en el living, en un lugar donde no pase tanta gente, donde no haya tanto movimiento, porque también es cierto que eso distrae, ¿sí? Ya de por sí atender a una pantalla con muchos participantes ya es complejo. Si se suma una conversación o un televisor prendido, convengamos, chicas, que estamos pidiéndole a los pibes que hagan un esfuerzo sobrehumano, ¿sí? Y a la maestra ni te digo. Entonces, que sean respetuosos de los espacios, que sean respetuosos los adultos, y limiten a los niños, porque seguramente el chico va a querer estar, o no, depende, el niño, en el medio del living de su casa y con con toda la gente funcionando alrededor. Pero no, hay que darle espacio a las cosas, ¿sí? Tratar en la medida de lo posible, ¿sí? Para esto, para que lo privado no vamos a poder, nuevamente, no vamos a poder repetir el mismo modelo escolar. Es imposible, pero sí que esto sea de ellos. Es como una cosa de, bueno, este es tu momento, anda y haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Lo que tu maestra dice, no lo que dice mamá, porque después pasa eso, cortan la clase virtual. A mí me ha pasado escuchar esto infinidad de veces. Sí, yo me di cuenta que la señorita dijo tal cosa, la madre, ¿no? Entonces, claro. No, a ver, ¿por qué vos intervenís? O, no interviene en el momento, escucha, y después dice, o Es de que alguna manera. la construcción de lo íntimo es otra de las cosas que aprendimos de la cuarentena. Esto lo hemos trabajado mucho con las parejas de padres. Se perdió la intimidad en esta endogamia eterna, donde los ruidos son todo el tiempo, el otro es ese que está ahí, no hay otros, no hay otros ruidos. Entonces eso ha generado un pegoteo vincular y una asfixia que ya en esta altura, que ya vamos casi más de 70 días, se está notando, y cuando construimos los puentes de la intimidad, la casa cambia, con grillas, con horarios, con espacios para mamá, para papá y para los niños. Esos son los bordes psíquicos que vamos enseñando, y eso trae calma, pero si no, todo es todo en el mismo momento, ¿no? Y todo Indiferenciado. junto. Es muy Sí, complejo, y los espacios son chicos. A veces los padres nos dicen, no tenemos lugar, porque Bueno, está mi marido trabajando, yo también. No hay lugar, no hay tantos ambientes. es cierto sí, yo eso. quiero agregar algo ahí, chicas, que me parece interesante, que es esto de lo que va generando en los padres también, ¿no? Porque yo lo que percibo es mucho enojo en muchos, sobre todo con los docentes, o sea, queda puesto en el docente, pero lógicamente no es el enojo hacia el docente, sino a la cuarentena, a la pandemia, al tener más actividades, pero aparece mucho esto que vos decías, Silvi, de la mamá o el papá presente en la clase, o pasando por atrás, o escuchando, y después se arma, con respecto a eso,
a nivel familiar como una opinión sobre, uy, mirá la clase que dio, uy, no está dando la suficiente tarea, uy, y todo esto el niño lo va percibiendo, ¿no? Entonces hace que después, cuando se siente a escuchar la clase, se sienta desde un lugar de no me interesa, no me gusta, se angustia, viste, como que la construcción de la intimidad me parece fundamental porque es como que el padre aparece invadiendo la escuela también, ¿no? Entonces, en esto de querer ayudar o hacer, y al niño eso le genera un conflicto enorme. Lógico, porque era un espacio, como decía Agustina, era el espacio de ellos. Hay padres que se meten realmente también en el advenimiento de las redes sociales y todo lo que tiene que ver con los mensajes entre las madres, en general madres por WhatsApp, ha sido un factor realmente muy complicado, porque era un espacio, digamos, donde los chicos se ven invadidos también en su lugar, porque las madres que se pasan los deberes, los que dicen, esto ya existía, ahora se potenció, porque no es solamente eso, además de eso, es la madre que puede escuchar lo que la señorita dice, ¿sí? Silvi, ¿sabés qué pienso? El nacimiento de un sujeto, pienso. Que cuando un niño ingresa a una escuela, nace un sujeto. Y a veces ese nacimiento, hay niños que les cuesta más que otro. Y ahora eso no está. Porque ese sujeto no puede nacer, porque está en la endogamia o en el pegoteo. Entonces, por ahí decirles a los papás de qué manera podemos construir puentes para que nazca ese sujeto, a pesar de que hay un Zoom y una pantalla, pero aunque sea un poco, y también en los docentes pensar de qué manera con 30 alumnos se le puede dar un espacio a ese nacimiento de ese sujeto. Eso me parece muy angustiante de la cuarentena. Bueno, En primero, estos dispositivos, ¿no? La muerte de la subjetividad el debilitamiento de la subjetividad que aparece en sí, estos yo Zoom. no sé, claro, yo no creo que digamos, yo no sería tan taxativa en esto de la muerte de la subjetividad. Creo que hay una otra construcción y que para nosotros es un desafío también, porque para nosotros también esto es nuevo. Sí. Estamos enfrentados con una realidad que no nos pasó nunca, y menos a los que trabajamos con niños. Quizás había gente que trabajaba con adultos y podía trabajar en forma remota, atendiendo gente por Skype, por Zoom, bueno, no sé, en otro país, pero con niños en general, yo cuando me proyecto al trabajo con los chicos, yo con los chicos nos interactuamos tanto, el cuerpo está tan presente en el trabajo, el cuerpo está tan presente en el aula, ¿sí? Uno solamente si sacamos el silencio, ¿no? Ponemos en silencio un aula o sacamos una foto, vemos la actitud de cada niño y podemos interpretar cómo se siente en ese momento, por su postura corporal, ¿sí? Es tan interesante todo esto, todo lo que tiene que ver con algo de lo que estuvimos trabajando también hace poco en los talleres, es esto de la bidimensionalidad o la tridimensionalidad, ¿no? Es un desafío, una construcción nueva, distinta, que seguramente sobre eso vamos a poder después armar teoría, que hoy es novedoso, y sobre todo para el trabajo con niños, ¿sí? Igualmente, Silvi, nos queda re poquito tiempo, 10 minutos. ¿Quieren sacarle el jugo a esta última parte? Paula, ¿vos tenés alguna pregunta que quieras tomar o cómo hacemos? Sí, pues se nos va el tiempo, igual seguro vamos a hacer otra charla con Silvina, me parece que no alcanzó. No, evidentemente no, vamos a necesitar cuando mucho, porque quiera. Recién cuando la escuchaba a Silvi me quedaba con esto de que nosotros estamos dando por supuesto que, o recortamos una población que tiene acceso a una charla por Zoom, ¿no? Claro. La realidad es que yo tengo varias situaciones conocidas en donde directamente está colgada la tarea en el Classroom y no hay explicación, no hay contacto con el docente, no hay nada. Digo, creo que es lo que vos decías hoy de la situación con la cual trabajamos, nos toca trabajar en esta pandemia, es casi ideal, ¿no? Niños que están contenidos, que están... Pero bueno, hay colegios que han decidido por ahí no tener estas clases virtuales y directamente mandar tarea. Yo también pensaba en esta construcción subjetiva que vos hablabas, Agus. Digo, ahí lo veo como hasta más difícil también, ¿no? Porque no está la figura del docente dando una palabra, donando un saber, regalando unos minutos, un espacio, aunque sea media hora de verle la cara al docente. Está como totalmente perdida esa figura. Entonces,
pensaba qué desafío que tiene ahí el niño también de aprender sin tener una imagen más que la pantalla, porque el docente se transformó en la pantalla que mandó la tarea. Y a veces no hay devoluciones también de lo que es la producción Sí. del alumno. De hecho, yo tengo chicos que están en este momento que no tienen la obligación de enviar la tarea. La tarea se va a entregar una vez que se retomen las clases, termine la cuarentena. Con lo cual eso hace mucho más difícil el trabajo, porque los padres tampoco tienen borde. Entonces ellos no saben cómo organizarlo. Bueno, en eso ahí hay que sí trabajar con ellos y con el niño, si tienen la posibilidad, ¿no? Porque convengamos, estamos hablando de un recorte. Trabajar estas cuestiones para darle un encuadre a esto. Y no desde la exigencia, porque además también hay que decir que no se enseñan, las matemáticas no se enseñan igual que cuando las aprendimos nosotras. No. Prácticas del lenguaje, hay muchos cambios, pero bueno, no son tantos, pero sobre todo la matemática, ¿sí? Entonces, la vez pasada a mí me consultaba una nena que atiendo que me decía, ¿me podés enseñar las divisiones como simplificadas como las hace mi mamá? Porque vos las debes hacer como mi mamá. Claro, porque ellas han haciendo, y qué piola la nena que dijo, esta la hace como mi mamá, no va a hacerla como las señoritas que les hacen hacer, vieron, dividir por uno o por 10, ¿sí? Por los múltiplos. Y es una división larguísima, haciendo larguísima. Entonces ellos se aburren de hacer ese procedimiento. Y cuando vieron que había otra manera, buscan esa otra manera. Y uno entra ahí y los padres constantemente les pasa esto. ¿Cómo hago? ¿Le estoy haciendo bien? Estoy enseñándole, pero resulta que cuando le veo en la carpeta es de otra manera. ¿Cómo hago? Bueno, también ahí aquietar, porque yo siempre digo lo mismo, cuando uno no tiene intención de dañar, aunque no esté haciendo las cosas lo que mejor, digamos, lo está haciendo con amor y en realidad no está generando ningún conflicto. Y hasta Qué lindo significante, Silvi, que nació acá, aquietar, me encanta, porque aquietar la exigencia, aquietar estos momentos donde el niño queda sin esa subjetividad, construir puentes para aquietar la ansiedad. No sé, me parece un significante muy, muy reparatorio para los papás, aquietar y encontrar más puentes de placer y bueno, Ay, a ver, leer no un somos la libro. escuela, no somos la escuela, ni Leer un somos el libro. otro, ni somos lo social, somos lo que podemos ser en función de todo esto que nos pasa. Y la cuarentena se va a terminar y vamos a volver al mundo que teníamos. Parece eterna, pero un día se va a terminar. Un día se va a terminar. Pero además disfrutar de otros encuentros. A ver, yo también voy encontrando, porque además la gente, somos creativos, realmente somos creativos. Yo encuentro padres que me dicen, bueno, encontramos que nos gusta un determinado libro, yo qué sé, la saga de Harry Potter, chicos más grandes, ¿no? Bueno, lo estamos leyendo, él lee uno, yo leo otro, nos vamos turnando, después comentamos. A ver, eso es maravilloso, digamos. Eso es aprendizaje, Silvi, para vos. Eso es aprendizaje. Claro. Un nene que ayuda a la mamá a organizar las cosas, a ver lo que tiene que comprar en el supermercado y que después revisan la cuenta, no sé. Está aprendiendo. No se aprende en la escuela nada más con el pizarrón y una maestra que enseña. Se aprende en todo momento. Este es un momento de aprendizaje para nosotras tres. ¿Sí? Sí. Este es un momento de aprendizaje. Irrepetible. Cada momento del día tiene situaciones donde aprendemos. Y esto mostrárselo a los chicos. Y que aprender es lindo. O sea que vos estás trascendiendo el Zoom. Estás diciendo, podemos aprender con un montón de cosas que no tienen que ver con ese formato estructurado del colegio, donde nos ponemos todos en una pantalla y no entendemos bien qué es eso. Podemos trascender eso. Totalmente. Y justamente el puente debe ser eso, trascender eso. Esta cosa de los dispositivos.
Bien, espectacular. Yo agregaría una cosita más, que por ahí es como medio psicoanalítica, pero me parece interesante que Sí, los bueno, papás, agreguen de lo suyo. claro, que los papás lo puedan pensar y puedan ubicarse en el lugar también, porque digo, hay algo que está pasando mucho con la cuarentena, que es la regresión, nos ponemos todos muy regresivos, entonces ponerse a enseñar un hijo es resignificar también la manera en cómo cómo cada papá pudo acceder a su Totalmente, propio aprendizaje, ¿no? Y a su totalmente. propia historia escolar. Y el hijo viene acá Ujú. a mostrártela. Entonces está bueno también, teniendo esto en claro, pensar, bueno, ¿a quién le estoy enseñando o a quién estoy acompañando en el aprendizaje? Porque estoy acompañando a mi hijo, pero también me estoy acompañando a mí y estoy reflotando y trayendo toda mi historia escolar acá, ¿no? Entonces, Totalmente. Es así, Paula, tal cual. Tal cual. Y es increíble cómo los padres empiezan a decir esto, que les pasa. Yo ya, una de las frases que cuando llega el punto de saturación es: yo ya hice el colegio, basta, hacelo vos, ¿no? Yo ya hice el colegio como algo que, yo ya lo terminé, basta, ya me lo saqué de encima, ahora te toca a vos, ¿no? Y bueno, esto también da cuenta de qué lugar se le otorgó, tuvo en nuestra historia, en nuestra historicidad, esto de aprender en una institución escolar. A mí me parece que es un excelente momento para poder ligar el placer al aprender, pero sin utilizar palabras, haciendo, Qué ¿sí? hermoso. qué lindo. Haciendo una torta, Qué lindo, Silvi. creando... Qué lindo, porque qué importancia esto de cómo trabajamos durante todo el año, nosotras siempre, más allá de esta cuarentena, de que el niño pueda disfrutar del aprender. Ay, Dios, qué difícil a veces se nos hace a los psicoanalistas acompañar a las familias para que el aprendizaje sea algo placentero y no esa tortura de profesionales que van y vienen y que hacen puentes y el niño se resiste por múltiples variables. Entonces, bueno, tenemos que cerrar. Quedémonos con la frase: el aprendizaje, el placer, el aquietar, bueno, los puentes, el poder construir subjetividad en estos niños que están encerrados, que están de duelo y han perdido su vida y tienen otra ahora. Sí. Y las familias también estamos de duelo, esperando que nos devuelvan nuestra vida, porque esta es una vida distinta, diferente, ficcional, que revoluciona totalmente los vínculos. Bueno, gracias, Silvi. De nada, me encantó, chicas. Nos encantó y vamos a hacer otra. A mí también, son espacios. Y bueno, y gracias que, a la gente, ¿no? Que nos está escuchando. Gracias. Sí. Y esperamos que sirvan y que, bueno, que de acá seguramente van a surgir muchas preguntas y muchas dudas. Bueno, todo lo que se pueda, digamos, abrir. A mí abrir la pregunta me parece fantástico. Ya, de por sí, que nos preguntemos cosas. Claro. Me parece que esto es maravilloso desde ese lugar. Bueno, y después tendremos muchas cosas para hacer. Pero bueno, les agradezco, este espacio es muy, muy lindo. He participado en los talleres de padres, he participado en los talleres para profesionales y realmente les agradezco. A vos, un placer. Un placer siempre. Bueno, cualquier cosa, si alguien nos quiere consultar algo, ya saben que tenemos la página y desde ahí nos pueden hacer consultas y acompañamos con esto que nos gusta mucho, que es poder trascender ese nudo psíquico y atravesarlo, ¿no? Entonces por ahí podemos volcar herramientas, tanto Silvi, Paula, yo, desde este mundo psí, que para eso está, para ayudar al otro. Bueno, adiós. Chao, gracias. Chao. Chao.